Capítulo 929, Cuerpo de alma verdadera. Destino. Cuando resonó el antiguo y abstruso término de Hermes, los lugares donde el saqueador del mundo espiritual y Klein estaban repentinamente se oscurecieron. No era muy obvio, como si una nube hubiera pasado flotando en el aire sin detenerse. Pero cuando esta sombra ilusoria se disipó, la figura invisible que vestía una túnica blanca translúcida se quedó congelada en el lugar. La superficie de su ropa mostraba signos de gusanos arrastrándose por ella. Estaba letárgica, lenta y en un estado desesperado. Frente a él, los ojos de Klein recuperaron su lucidez. Las extensiones de carne en la cara sombreada debajo de la tiara papal desaparecieron. Parecía como si no fuera el saqueador del mundo espiritual quien había controlado los hilos del cuerpo espiritual de Klein y casi había tenido éxito. En cambio, parecía como si Klein fuera el que lo estaba controlando y casi lo había convertido en su marioneta. El encanto del succionador del destino cambió el destino de uno. Este era un encanto de alto nivel hecho usando un gusano del tiempo. Podía succionar el destino subsiguiente del objetivo, y en un corto periodo de tiempo, cargarlo con el del objetivo, para completar un intercambio de destinos. Por lo tanto, las situaciones de Klein y del saqueador del mundo espiritual se habían intercambiado. Uno pasó de la muerte a la supervivencia, mientras que el otro pasó de la victoria a la desesperación instantánea. Después de confirmar que el saqueador del mundo espiritual era inteligente y extremadamente difícil de tratar, lo que dificultaba su caza, Klein comenzó a fingir una retirada. Apareció imprudente al entrar deliberadamente en el control del saqueador del mundo espiritual, incitando sus acciones, listo para usar el encanto del succionador del destino en el momento crítico. De esa manera, lo que el saqueador del mundo espiritual hizo a su enemigo, el encanto le permitiría experimentar la misma desesperación. Por supuesto, si el encanto del succionador del destino no tenía el efecto esperado, o si el alma principal del saqueador del mundo espiritual no aparecía y terminaba utilizando otros medios para controlar la situación, Klein todavía tenía su último truco en la manga para protegerse, terminar directamente la invocación y regresar sobre la niebla gris. ¿Sacrificaría sus dos marionetas y algunos objetos místicos para asegurar su propia seguridad? Sin tiempo para maravillarse de cuán mágico era el encanto del succionador del destino, o de cuán aterradores eran los ángeles del camino del merodeador, Klein no dudó en levantar alto el cetro del dios del mar antes de que terminara el intercambio de destinos. La túnica papal azul oscuro se encendió con el viento mientras la tiara papal dorada emitía haces entrelazados de luz azul y plata. En la punta del cetro de hueso blanco, disparó rayos de luz que se reunieron en una bola antes de aterrizar en el cuerpo del saqueador del mundo espiritual. Un tramo de color plateado se iluminó de inmediato, inundando el objetivo, volviendo los alrededores blancos. 1, 2, 3 veces. Klein desencadenó continuamente bolas de rayos aterradores, gastando su espiritualidad sin contenerse. Finalmente, escuchó un rugido que parecía provenir de las profundidades del alma mientras intuía instintivamente que su objetivo se había derrumbado y disipado. Solo entonces Klein bajó el cetro del dios del mar y observó cómo se desvanecía el relámpago plateado. En ese momento, todo su cuerpo espiritual se había vuelto algo ilusorio. Aunque con la amplificación del tirano, no parecía real. A medida que se dispersaba el relámpago, la figura invisible en la túnica blanca translúcida apareció una vez más en la vista de Klein. Una luz parpadeante emergió desde adentro mientras el cuerpo del saqueador del mundo espiritual se agrietaba, convirtiéndose en innumerables burbujas ilusorias que se desintegraban poco a poco. El tirano había tenido éxito en la caza. En este momento, en lo profundo de la ciudad Calderón, hubo un repentino temblor. Era como si una criatura masiva se hubiera despertado como resultado de la muerte del saqueador del mundo espiritual, o que innumerables criaturas peligrosas estuvieran surgiendo. La sensación indescriptible se combinó en un tramo de grisáceo blanco ilusorio, como una ola de marea, se elevó desde el fondo. ¿Otros saqueadores del mundo espiritual? No, parece ser una criatura más aterradora y horrible. ¿Un ser al que asiste el saqueador del mundo espiritual? Además, en la región central de la ciudad Calderón, al final del pozo profundo, todavía está tan silencioso como siempre. No hay sonido en absoluto, lo que lo hace más aterrador. Klein se animó mientras desviaba algo de atención para monitorear la situación dentro de la ciudad Calderón mientras esperaba.
ansiosamente que apareciera la característica del saqueador del mundo espiritual para formar un ingrediente. No se deleitaba con el éxito de la caza, sino que paseaba ansioso al borde del abismo. Durante este proceso, Klein hizo que Enzo y Luzbel se mantuvieran cerca de él. Le lanzó el cetro del dios del mar al primero para escapar del estado de irritabilidad. Comenzó a considerar cómo lidiar con el desarrollo subsiguiente con una mente clara, así como a considerar si había pasado por alto algunos otros detalles. Mientras los pensamientos parpadeaban en su mente, Klein recordó repentinamente algo. Cuando hizo que los objetos místicos cantaran, el hambre creciente había alabado al verdadero creador y había usado el nombre honorífico completo de él. Aunque el guante de piel humana había usado Hermes en lugar del antiguo Hermes u otros idiomas que pudieran despertar los poderes de la naturaleza, el primero aún era útil cuando se trataba de sacrificios. Esto también significaba que el verdadero creador bien podría haber escuchado las alabanzas del hambre creciente y notado el alboroto aquí. Aparte de la creciente marea gris blanca y la aterradora criatura en lo profundo de la ciudad, hay otros peligros. Espera, ahora soy un cuerpo espiritual, equivalente a un espectro. No estoy en mi estado normal. Justo cuando la mente de Klein pensó en algo, su percepción espiritual se activó y dirigió instintivamente su mirada a la entrada de la ciudad Calderón. Las luces allí parpadeaban mientras una figura entraba. La figura vestía una sencilla y ordinaria túnica de lino con una cabellera de plata. Era un hombre atractivo con rasgos faciales suaves. Sus ojos eran gentiles con algunos atisbos de frialdad. Parecía como si estuviera observando los destinos de todos en el mundo como un espectador. Detrás de él, había haces de luz formando capas ilusorias de alas puras. Se extendían hacia afuera, bloqueando toda la entrada. Klein casi siseó a través de los huecos de sus dientes mientras una serie de títulos y nombres cruzaban su mente. Ouroboros. Devorador de colas. Ángel del destino. Rey de los ángeles. No tenía el lujo de tiempo para considerar la posibilidad de su pensamiento anterior. Su cuerpo se expandió como si fuera incorpóreo, envolviendo a sus marionetas, Enzo y Luzbel, la característica aún por aparecer y las burbujas remanentes del saqueador del mundo espiritual. En ese momento, los ojos plateados de Ouroboros ya tenían en su punto de mira la lejana figura. Era una figura que llevaba una tiara papal y una túnica azul oscuro, que exudaba extrema opresión y tiranía. Había una niebla gris blanca que había sido difuminada por el aura del tirano. Un río de luz titilante apareció en sus ojos, pareciendo rodear la figura del tirano y la periferia de la ciudad Calderón. Silenciosamente, las casas cuadradas y las columnas pálidamente blancas se alzaron de nuevo a pesar de haber sido destruidas por la tormenta de rayos anterior. Las piernas carbonizadas del gigante herrero volvieron a tener un cuerpo mientras aparecía dentro de la tumba, golpeando el yunque. Todo esto volvió a ser como era poco después de que el tirano entró. Sin embargo, Klein en su atuendo de pontífice había desaparecido. Sus dos marionetas junto con las burbujas remanentes del saqueador del mundo espiritual también habían desaparecido. La figura correspondiente no pudo regresar mientras la escena reiniciada se desmoronaba, volviendo al estado desolado después de la batalla. El devorador de colas, Ouroboros, observó en silencio durante un largo rato antes de hacer un movimiento. La franja gris blanca que se elevó desde las profundidades de la ciudad Calderón lentamente volvió a retroceder. Por encima de la niebla gris, Klein se desplomó en la silla de respaldo alto del tonto de agotamiento. Ni siquiera era capaz de hacer que Enzo y Luzbel le dieran un masaje. Ya había devuelto el cetro del dios del mar a la pila de basura. La carta del tirano había dejado su cuerpo de alma y estaba colocada boca abajo junto a la carta del emperador oscuro. Las burbujas del saqueador del mundo espiritual flotaban adelante, con la característica brillante constantemente resumando antes de combinarse con los puntos de luz. Después de descansar un rato, Klein vio caer un polvo blanco grisáceo sobre la superficie de la mesa moteada. A continuación, apareció un objeto transparente que parecía no tener peso. El objeto era del tamaño de una palma, formado por gusanos enroscados. Casi tenía forma humana, y su interior estaba lleno de un líquido incoloro. A menudo emergían burbujas, dispersando destellos de luz negra. Klein no se atrevió a mirarlo detenidamente, ya que había una estructura más compleja en el objeto transparente sin peso.
Formaban patrones y símbolos indescriptibles que parecían fusionar conocimiento, poder, transformación, secretos, rareza y locura, dejándolos de ser abstractos. Esto hizo que Klein se sintiera muy mareado. Su mente estaba al borde del colapso, con su alma casi perdiendo el control. Probablemente esta sea la verdadera alma del saqueador del mundo espiritual. También tengo el polvo correspondiente. Hay alrededor de 70 gramos, más de lo que necesitaba. Es más de lo que esperaba. Klein asintió de manera indescifrable y guardó el polvo en una caja. Junto con el verdadero cuerpo del alma, los tiró en el montón de basura y los cubrió con la niebla gris. Después de completar esto, levantó su mano para frotarse las sienes e hizo un comentario autodespreciativo. Si no fuera por el cetro del dios del mar, probablemente habría tenido que abandonar la ciudad de Calderón debido al asalto del saqueador del mundo espiritual. Luego esperaría hasta que tuviera ayudantes y pudiera hacer los planes de caza más sólidos para poder controlar los disturbios del área y no alertar a la entidad desconocida en la región central. Suspiró, fui imprudente todo el tiempo. Aunque el resultado fue bueno, realmente no se ajusta a mi carácter. También está completamente en desacuerdo con la actuación del camino del vidente. En el futuro, debería tratar de evitar usar el cetro del dios del mar en el mundo exterior. El saqueador del mundo espiritual ha sido cazado con éxito. ¿No necesito la ayuda de la señorita Sarron? En unos días, le escribiré para que no esté pensando en este asunto. Sin embargo, tengo el presentimiento de que seguiré yendo a la ciudad de Calderón en el futuro. Cuando eso suceda, quizás todavía necesite la ayuda de la señorita Sarron. Además, tengo que buscar información sobre los bizarrobanes. No puedo poner todas mis esperanzas en la ciudad de Plata. Entre sus pensamientos, Klein regresó directamente a su cuerpo, sin traer consigo sus marionetas. Finalizó el ritual y fue directo a la cama, quedándose dormido en el momento en que su cabeza tocó la almohada. ¿Escapó? West miró al hombre frente a él y le preguntó a Dalí Simone, quien estaba llevando a cabo una canalización espiritual. Acababan de terminar su operación y habían capturado a algunos miembros del episcopado luminoso. Sin embargo, el personal clave al que apuntaba la inteligencia, Mano de Blanco Palenque Taciblius, no estaba en el punto de reunión secreto. Era un semidios de la secuencia 4, por lo tanto, no solo el equipo de los guantes rojos había utilizado un artefacto sellado de grado 1, sino que incluso habían solicitado la ayuda del ojo de la diosa Ilia. Sin embargo, todo fue en vano. Dalí Simone asintió. Sí. Luego miró al cautivo, hablando de repente con una voz etérea, ¿a dónde fue? ¿Palenque Taciblius? Él dijo que iba a encontrarse con alguien, respondió lentamente el miembro del episcopado luminoso. ¿Quién es esa persona? Dalí Simone presionó. Leonard Miche y compañía también dirigieron sus miradas. El hombre que estaba siendo canalizado espiritualmente respondió con una voz imperturbable, Incesanguil. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.